Para empezar, ¿qué son las bioseparaciones? Son procesos fundamentales en la biotecnología que se aplican en varias industrias. Estas permiten la purificación y separación de biomoléculas. Estos procesos están fuertemente presentes en algunas industrias. Entre ellas está la farmacéutica, la de alimentos y bebidas y obviamente la biotecnológica. Para la farmacéutica se utilizan bioseparaciones para purificar antibióticos y proteínas terapéuticas cruciales para el tratamiento de diversas enfermedades. Dentro de la industria de alimentos y bebidas, aplican bioseparaciones para mejorar el sabor y la estabilidad de productos como el vino y la cerveza, mediante la eliminación de partículas no deseadas. Y obviamente la industria biotecnológica no se queda atrás. En procesos de fermentación, por ejemplo, las bioseparaciones son críticas para recuperar biomoléculas valiosas, como enzimas y ácidos orgánicos. En este video hablaremos en particular de las extracciones líquido-líquido. Estas se basan en la separación de un soluto que se encuentra diluido en un solvente. Llamémosle A, utilizando un segundo solvente, llamémosle B, con el que el soluto tiene mayor afinidad. Para lograr estas extracciones lo podemos hacer de dos maneras diferentes, en una sola etapa o en etapas múltiples. Para comenzar a explicar los temas más fuertes de este video, antes es necesario explicar algunos conceptos. En las extracciones líquido-líquido siempre tendremos el siguiente sistema básico, en donde se llevará a cabo el intercambio del soluto o componente a extraer entre las corrientes de los solventes. En el sistema participan el solvente A, que poseerá el soluto que queremos extraer, y el solvente B, que será el encargado de extraer el soluto del solvente A. Ambos solventes entrarán al sistema con sus propias corrientes. A la corriente del sistema A más el soluto comúnmente se le llama de alimentación y se denota con la letra F de feed, mientras que la corriente del solvente B simplemente se le denota con la letra S. Ahora hablemos de las corrientes de salida. Sus composiciones han cambiado debido al intercambio del soluto. Poseen sus propios nombres. A la corriente que lleva el solvente B, el solvente extractor, y la mayor parte del soluto se le denomina extracto, mientras que la corriente que tiene el solvente A e idealmente ya no tiene nada del soluto se le llama refinado. Es muy importante que tengas estos nombres claros durante el resto del video. Muy bien, pasemos al siguiente concepto que es importante saber. Coeficiente de reparto. Este coeficiente surge de la relación que existe entre las concentraciones, pueden ser expresadas como fracciones masa, de un determinado soluto en la corriente de extracto y refinado obtenidas experimentalmente. En términos simples, este coeficiente nos está diciendo qué tanto el soluto prefiere al solvente B sobre el solvente A. Esto significa que mientras mayor sea el número del coeficiente, mayor afinidad tendrá por el solvente B. Además, es importante mencionar que este coeficiente varía con la temperatura, así que comúnmente en los ejercicios vamos a ver que esta se menciona. Ahora, veamos si lo entendimos correctamente. Resolvamos el siguiente problema. Supongamos que tenemos 500 mililitros de una mezcla acetona-agua que contiene 25% peso de acetona y se combina con 850 mililitros de cloroformo a 25 grados Celsius. Debemos determinar las concentraciones de acetona en el extracto y refinado. Si sabemos que el coeficiente de reparto es igual a 1.72, además que tenemos que calcular la eficiencia de la extracción. El problema nos da las densidades tanto de la acetona como del cloroformo. Antes de atacar el problema, vamos a aterrizar los conceptos que hemos ido viendo. Este es nuestro sistema, en el que va a haber ciertas entradas, la alimentación y el solvente. Recordemos que la alimentación va a traer el solvente A, y la parte de S va a llevar al solvente B. En este caso, el problema nos dice que el solvente B es el cloroformo, mientras que el solvente A es el agua y el soluto que vamos a transferir es la acetona. Con esta información podemos ir planteando un balance de materia en el que la alimentación F sumada con el solvente que denotamos con la letra S, dentro del sistema se generará una mezcla que vamos a llamar M. Ahora vamos con la parte de las salidas. Recordemos que en las salidas tenemos dos corrientes, el refinado y el extracto. En el refinado vamos a encontrar el solvente A y en el extracto al solvente B con la mayor concentración del soluto, que en este caso es la acetona. Habíamos dicho que de manera ideal el refinado no tiene nada de acetona. Sin embargo, en la vida real esto no ocurre así. Siempre va a haber una pequeña concentración del soluto en la corriente de refinado. Esto lo podemos denotar de la siguiente manera. Digamos que en la corriente de refinado
lado vamos a tener nuestro solvente A, o sea agua, más una masa desconocida de acetona que llamaremos X, y en la corriente de extracto tendremos el cloroformo más una masa desconocida de acetona que llamaremos Y. Todo lo anterior nos permite plantear dos balances de materia, uno en el que ya habíamos avanzado que dice que la corriente de alimentación más el solvente generan una mezcla que llamamos M, y esta mezcla también va a ser igual a la suma de la corriente de extracto y refinado. Por otro lado, podemos plantear un balance para el componente transferido, que en este caso es la acetona, donde sabemos que la masa total de acetona va a ser igual a la masa que se fue con el refinado más la masa que se fue con el extracto, que en este caso pues llamamos X y Y. Por último, recordemos que K nos da la relación que existe entre la concentración en el extracto dividida por la concentración del refinado. Si esto lo expresamos en forma de fracción masa, nos va a quedar de la siguiente manera. En la parte superior tenemos la fracción masa que representa la concentración del extracto, mientras que en la parte inferior tenemos la fracción masa que representa la concentración del refinado. Podemos comenzar calculando la densidad de la mezcla, considerando cada una de las proporciones de sus componentes, para después calcular la masa de la mezcla utilizando la densidad calculada. Posteriormente usamos el dato de la fracción peso-peso para calcular la masa de la acetona que se encuentra en esa mezcla. Es importante resaltar que esta masa de acetona será la masa total y máxima que va a haber en el sistema. Esta masa es la que se repartirá en ambas corrientes, tanto en el refinado como en el extracto. Ahora calculemos la masa de nuestros solventes. Para el cloroformo simplemente utilizamos el volumen de entrada que nos da el problema y su densidad, mientras que para la mezcla del agua podemos partir de la masa que ya calculamos de la mezcla. Es importante señalar que con esta mezcla nos referimos a la de alimentación, la que se genera entre agua y acetona. Hacemos un pequeño despeje y obtenemos que la masa del agua va a ser igual a la masa de la mezcla de alimentación menos la masa de acetona que también ya calculamos. Estas masas de los solventes las podemos sustituir en la definición de K, donde nos va a quedar una ecuación con dos incógnitas. Sin embargo, sabemos que la suma de X y Y va a ser igual a la masa total de la acetona, con lo que podemos generar una sola ecuación con una sola incógnita de la siguiente manera. Esta ecuación la podemos resolver mediante el botón Solve en una calculadora y nos va a dar los valores de X y Y, y con esos valores podemos calcular la concentración en fracción masa del extracto y del refinado. La eficiencia de la extracción se calcula dividiendo la masa en la corriente de extracto sobre la masa disponible para la extracción, que era la masa total de acetona, multiplicada por 100, ya que es un factor que normalmente se expresa en porcentaje. Para los siguientes dos problemas ya no va a ser tan fácil, así que requiero mucha atención. Vamos a necesitar un programa llamado ProSim, donde vamos a ver un diagrama ternario, y Excel, que nos ayudará a realizar los cálculos. Vamos a explicar muy rápidamente lo que son los diagramas ternarios. Con anterioridad dijimos que dentro del sistema se iban a mezclar los tres componentes: el solvente A, el solvente B y el soluto. Esto dentro del sistema nos va a generar compuestos ternarios, es decir que tres componentes van a estar en la misma solución. Los diagramas ternarios nos ayudan a calcular las composiciones de esos compuestos ternarios. Estos diagramas tienen forma de triángulos equiláteros, donde los vértices están marcados por A, B y C. A es el solvente A, B el solvente B y C representa al soluto. Las coordenadas en estos diagramas representan directamente a la fracción masa de los componentes, siendo A la primera coordenada, B la segunda y C la tercera. En los problemas que vamos a analizar encontraremos los siguientes componentes. En primer lugar, la curva binodal. Esta separa el triángulo en dos partes. Dentro de la curva encontraremos la zona en la que se generan siempre dos fases. También se le conoce como la zona de inmisibilidad. Esto es importante ya que todos los puntos de mezcla que se encuentren dentro de esta zona se separarán en dos fases. Esto nos interesa ya que estamos haciendo una extracción. Si tuviéramos un punto fuera de esta zona, pues sería imposible separar ambas fases. Y esta curva se genera a partir de puntos experimentales que normalmente nos van a dar los problemas. A estos puntos se les llama puntos de equilibrio. Si conectamos los puntos entre sí, se van a generar algo que son rectas de reparto. Estas rectas van a conectar ambos puntos extremos de la curva binodal, que normalmente el lado izquierdo se le atribuye al refinado y el lado derecho al extracto, con un punto de mezcla determinado. Vamos a resolver dos ejercicios utilizando estos diagramas y en el camino les voy a ir hablando un poco más a profundidad de ellos. Este problema nos dice que 1000 kilogramos de una disolución acuosa de acetona 20% en peso se va a separar por extracción a corriente directa con benceno puro a una temperatura de 15 grados. Debemos determinar la composición del extracto y refinado final si se utilizan 250 kilogramos de benceno en cada etapa, y la mezcla de la concentración de acetona en el refinado final no debe superar el 10% en peso, y nos da una tabla con datos. Para comenzar con el ejercicio, vamos a Excel.
Copiamos y pegamos todos los datos. En este caso vamos a tener que preprocesar un poco los datos. En primer lugar, debemos dividirlos todos entre 100, ya que como están en porcentaje, ProSim no los va a poder entender de esa manera. En segundo lugar, va a ser necesario que los ordenemos, ya que la tabla que nos da el problema está desordenada. Los datos deben encontrarse ordenados en manera de coordenadas, o sea, ABC, ABC. Y de esta manera por fin generamos las líneas de reparto. Lo que sigue será generar los extremos o los límites laterales de la curva binodal o la curva de admisibilidad, y lo haremos de la siguiente manera. En este paso también me percaté que la tabla está invertida. Normalmente acomodamos los datos de refinado en la parte izquierda y los datos de extracto en la parte derecha, así que los acomodo un poco. Ya que tenemos la curva delimitada, coloreamos el área de admisibilidad. Ahora lo que hago es ubicar el punto de alimentación. Este es un dato que el problema nos da. También ubicamos de la misma manera el punto de solvente. Todos estos puntos los coloreamos o los diferenciamos como se ve en el video. Ahora conectamos estos dos puntos, el de alimentación y solvente, para generar la línea de balance global. Ya que tenemos nuestro sistema construido en el diagrama ternario, procedemos a plantear los balances que necesitamos. Son los mismos que ya vimos: balance general y balance de componente transferido. Despejando el balance de componente transferido, podemos calcular la fracción masa en la mezcla. Sustituyendo los valores que conocemos, nos da un valor de 0.16. Este valor lo vamos a buscar en la curva de balance global. Haremos esto deslizando el mouse sobre esta línea, buscando que la coordenada correspondiente a C, o sea de nuestro soluto, sea lo más parecido o igual al valor que nos dio, que en este caso es 0.16. En este caso en el video se observa que escribo otras coordenadas, me equivoqué. Aquí pongo las coordenadas que realmente debía haber puesto, más adelante lo corrijo, no pasa nada. Ahora, ya que tenemos ese punto ubicado, vamos a hacer uno de los procedimientos más importantes. Se le llama método Alders. Este método consiste en trazar líneas con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Estas líneas siempre partirán de los extremos de las líneas de reparto y nos sirven para poder interpolar líneas de reparto que no tenemos. Por ejemplo, en este caso, en el que nuestro punto de mezcla se encuentra solito y no está sobre una línea de reparto, podemos interpolar una utilizando este método. Primero debemos dibujar las líneas pertenecientes al refinado y después al extracto, y finalmente conectamos todos los vértices que apuntan hacia abajo con una línea llamada línea conjugada. Ya que tenemos el Alders armado, procedemos a tomar una escuadra y vamos a tratar de generar líneas que pasen por el punto de mezcla que encontramos. Estas líneas no se pueden dibujar así como sea, tienen que también tocar dos puntos que sean conectados mediante la V característica del método de Alders. Esto se hace a prueba y error. Ya que encontré la línea, marco las líneas de Alders que utilicé para encontrarlos, y los puntos que están a los extremos del área de admisibilidad van a pertenecer a las concentraciones de refinado por el lado izquierdo y de extracto por el lado derecho. Ya que en este problema, a diferencia del primer problema, estamos en un sistema multifásico, vamos a tener varias corrientes de refinado y de extracto, por lo que a nuestras corrientes de extracto y refinado les vamos a poner un subíndice 1 para indicar que estamos en la primera etapa. Y con esto en mente planteamos nuestros balances. Ya que obtuvimos las coordenadas del punto de extracto y de refinado, utilizamos la tercera coordenada para introducirla en el balance de componente transferido. Esto nos va a generar un sistema de ecuaciones 2×2 que igualmente podemos resolver con una calculadora. Ahora pasamos a la segunda etapa y el proceso se repite. Volvemos a plantear nuestros balances y sacamos una nueva concentración de soluto en la mezcla, que igualmente la vamos a buscar en la línea de balance global. Volvemos a trazar una línea interpolada utilizando el método de Alders para sacar los puntos de extracto y de refinado y así obtener las concentraciones en esos puntos. Introducimos los valores que encontramos en nuestros balances, volvemos a generar un sistema de ecuaciones 2×2 y se resuelve. El criterio para concluir con este ciclo nos los da el problema, ya que se mencionaba que la concentración en el refinado tiene que ser menor al 10% de peso.
Entonces, cuando consigamos esto, detenemos el proceso. Cuando llegamos a la tercera etapa, observamos que tenemos una fracción masa en el refinado 3 de 0.084, lo que es menor al 10% que estábamos buscando. Entonces por aquí podemos terminar el proceso y damos por finalizado este ejercicio. El tercer y último problema, que es a contracorriente utilizando el método Hunter-Nash, nos dice que se disponen de 1500 kilogramos de una disolución acuosa de piridina, de composición 50% en peso. Se pretende reducir su concentración por debajo del 3% en un proceso de extracción en contracorriente, empleando clorobenceno como agente extractor. Tiene 3 incisos. Nos pide calcular la cantidad mínima de clorobenceno a emplear, el número de etapas teóricas si se emplean 1500 kilogramos de clorobenceno y la cantidad de extracto y refinado que sale del sistema. E igualmente nos da una tabla con los puntos de balance. Antes de empezar, igual que en el ejercicio anterior, es importante que generemos todo nuestro sistema. Aquí yo ya lo tengo plasmado, sin embargo dejo un pequeño clip de los pasos en Excel para hacerlo de manera rápida. Ya que tenemos nuestro sistema armado, vamos a marcar nuestro punto de alimentación, nuestro punto del solvente y los conectamos mediante la línea de balance global. Ahora vamos a analizar un poco los sistemas a contracorriente. Estos sistemas se ven de la siguiente manera. Si analizamos la primera etapa, podemos generar el siguiente balance de materia, donde la corriente de alimentación y el extracto 2 son las entradas, mientras que el refinado 1 y el extracto 1 son las salidas. A este balance podemos hacerle un pequeño ajuste. Colocamos la alimentación menos el extracto 1 igualado al refinado 1 menos el extracto 2. Ahora ampliemos el análisis a las primeras 2 etapas. Igualmente planteamos nuestro balance de masa y haciendo el ajuste podemos ver que del lado izquierdo de la igualdad queda lo mismo que la vez pasada. Alimentación menos extracto 1 igualado al refinado 2 menos el extracto 3. Si esto lo ampliáramos al infinito, lo podríamos generalizar de la siguiente manera. Siempre la alimentación menos el extracto 1 va a ser igual a una corriente de refinado N menos una corriente de extracto N más 1, lo que podemos generalizar como una corriente de refinado N mayúscula menos un solvente al final de nuestro sistema sin importar cuántas etapas tenga. Y como del lado izquierdo nunca va a cambiar, siempre va a ser alimentación menos extracto 1, esto también lo podemos igualar a un punto P. Esta particularidad de los sistemas contracorriente es muy importante para lo que vamos a ver del resto del ejercicio. Comencemos con el inciso A, la cantidad mínima de clorobenceno empleada. Partiendo de nuestro balance de componente transferido, podemos generar una ecuación en la que busquemos un solvente mínimo. Con un poco de álgebra llegamos a la siguiente expresión, donde la corriente de solvente mínima va a ser igual a la corriente de alimentación multiplicada por lo que vemos dentro de los paréntesis, que involucra la fracción masa de la mezcla, la fracción masa de la alimentación y la fracción masa de precisamente esa corriente mínima de solvente. Para conocer esa fracción masa de la mezcla, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro diagrama vamos a trazar unas líneas de Alders con la intención de buscar los puntos más arriba posible que puedan conectar con los extremos de nuestras líneas de Alders y el punto de alimentación de la siguiente manera. Esto obviamente se va a hacer a prueba y error. Ya que hayamos encontrado esa línea, del lado del extracto, en el vértice de la línea que acabamos de encontrar y ese lado del método de Alders, vamos a trazar una línea que salga de ese punto hasta Rn, que por cierto, el vértice que ahí se formó y al que estoy haciendo referencia es E mínima, el extracto que puede salir con ese solvente mínimo. Y en el punto donde la línea que acabamos de dibujar cruza con la línea de balance global, ese va a ser el punto de mezcla y la tercer coordenada va a ser su fracción masa del soluto en el punto de mezcla, que es el valor que estábamos buscando. Entonces simplemente lo sustituimos en la ecuación que ya teníamos despejada o planteada y
resolvemos. Para el inciso B, que nos pregunta sobre el número de etapas teóricas, lo vamos a hacer de forma parecida al ejercicio anterior. De datos nos da la cantidad de solvente, que son 1500 kilogramos, y la cantidad de alimentación, que también son 1500 kilogramos. Además que sabemos que la fracción masa en la corriente de alimentación es 0.5. Esto lo podemos meter al balance del componente transferido y despejamos XM. Y de igual manera buscamos un punto sobre la línea de balance global cuya tercer coordenada sea igual a 0.25. Lo siguiente que vamos a hacer será trazar una línea que parta de Rn hasta ese punto de mezcla. En este caso tuvimos la suerte de que justo cayera en una de las líneas de Alders que ya estaban dibujadas, por lo que no va a ser necesario interpolar una línea, simplemente seguimos la que ya está dibujada. Ahora aquí se va a dar la diferencia crucial en el método, consecuencia del punto que dedujimos en el análisis anterior. Vamos a trazar una línea que salga desde nuestro punto de alimentación, pase por ese E1 que acabamos de encontrar, ese punto, y la vamos a prolongar lo más posible. Desde la parte inferior del diagrama, en la parte de Rn, también vamos a sacar una línea que salga de Rn, pase por el punto de solvente y cruce con la línea que dibujamos en la parte superior anterior. Ese cruce lo vamos a llamar P y nos va a servir para encontrar los puntos de extracto. Ya que tengo mi punto de refinado, voy a proyectar una línea desde ese punto de refinado hasta el punto P. Donde salga de la curva binodal, ese va a ser su punto de extracción correspondiente. Y con ese punto de extracción podemos volver a, mediante una interpolación de Alders, encontrar otro punto de refinado que conectaremos a ese punto de extracto y también al punto P, que nos va a volver a generar otro punto de extracto. Mientras vayamos haciendo esto, vamos a ver que vamos a ir bajando, acercándonos al punto de Rn. Cuando pasemos de ese punto, habremos terminado con nuestro inciso. En este caso, cuando llegamos al tercer punto de refinado, vemos que pasamos de la línea de Rn, por lo que considerando R1, R2 y Rn, tuvimos 3 etapas, por lo que la respuesta al inciso B son 3 etapas. Finalmente, para el inciso C, de los pesos de extracto y de refinado, partimos típicamente de nuestros balances. Utilizamos la fracción masa del soluto en el extracto 1 y la perteneciente a Rn. Esto nos va a generar otra vez un sistema de ecuaciones 2×2. Lo resolvemos y hasta aquí quedó el problema.